Desocupado lector, sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse. Pero no he podido yo contravenir a la orden de la naturaleza, que en ella cada cosa engendra a su semejante. Y así, ¿qué podía engendrar el estéril y mal cultivado ingenio mío, sino la historia de un hijo seco, avellanado, antojadizo y lleno de pensamientos varios y nunca imaginados de otro ángulo, bien como quien se engendró en una cárcel, donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación? Así comienza el prólogo de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que escribió Miguel de Cervantes hace un porrón de años. Un libro que él, yo creo que nunca lo pensó, él simplemente pues estaba ocioso y escribió una novela, con un poquito de mala tirria hacia Lope de Vega, que le había quitado el espacio en el teatro, y le salió El Quijote, a lo bruto. El Quijote, Don Quijote de la Mancha, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que es un libro universal. Si Cervantes lo llega a saber, le da algo. Universal, se ha traducido a muchísimos lenguajes, entre ellos al alemán, al asturiano, en catalán, en chino. Fíjate, Don Quijote en chino, qué chulo será escucharlo. En croata, en esperanto, en guaraní, en hebreo, en japonés, en quechua, en ruso, en euskera. Ahí va la hostia, pues. La universalidad del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿Cuántas veces he repetido el título ya en esta introducción? Muchísimas. Y las que faltan, ¿por qué? Porque tengo que rellenar este espacio para que te habitúes, porque si comienzo desde el principio con el capítulo 4, que es a donde vamos ahora, igual te atabalas. No. Yo lo que quiero es que estés cómodo o cómoda o como quieras estar, pero que ya te metas dentro de la historia, porque estamos a puntito de seguir el hilo que emprendimos en ese primer episodio, que abarcó los 3 primeros capítulos. Pues hoy ya seguiremos con el 4. Capítulo 4. Y de aquí ya, pues seguimos adelante. Espero que lo disfrutes. Capítulo 4 de lo que le sucedió a nuestro caballero cuando salió de la venta. La del alba sería cuando Don Quijote salió de la venta, tan contento, tan gallardo, tan alborozado por verse ya armado caballero, que el gozo le reventaba por las cinchas del caballo. Estaba henchido. Mas viniéndole a la memoria los consejos de su huésped, cerca de las prevenciones tan necesarias que había de llevar consigo, especial la de los dineros y camisas, determinó volver a su casa y acomodarse de todo, y de un escudero, haciendo cuenta de recibir a un labrador vecino suyo, que era pobre y con hijos, pero muy a propósito para el oficio escuderil de la caballería. Le hizo caso al mesonero, al ventero le hizo caso y pensó, igual no estoy preparado. Es verdad que ya me han armado caballero, pero voy a dar media vuelta, vuelvo a casa y cojo más fuerza para volver a salir. Y así, pues, con el rabo entre las piernas, volvió hacia casa. No había andado mucho cuando le pareció que a su diestra mano de la espesura del bosque, que allí estaba, salían unas voces delicadas como de persona que se quejaba, y apenas las hubo oído cuando dijo: «Gracias doy al cielo por la merced que me hace, pues tan presto me pone ocasiones delante donde yo pueda cumplir con lo que debo a mi profesión y donde pueda coger el fruto de mis buenos deseos». Estas voces, sin duda, son de algún menesteroso o menesterosa que ha menester mi favor y ayuda. Y volviendo las riendas, encaminó a Rocinante hacia donde le pareció que las voces salían. Y a pocos pasos que entró por el bosque, vio atada una yegua a una encina y atado en otra a un muchacho de unos 15 años, que era el que las voces daba. Y no sin causa, porque le estaba dando con una pretina muchos azotes un labrador de buen talle, y cada azote le acompañaba con una represión y consejo, porque decía: «La lengua queda y los ojos listos». Y el muchacho respondía: «No lo haré otra vez, señor mío, por la pasión de Dios que no lo haré otra vez. Y yo prometo de tener de aquí adelante más cuidado con el hato». Con el hato es con el rebaño de ovejas en este caso. Y viendo Don Quijote lo que pasaba, con voz airada dijo: «Descortés caballero, mal parece tomaros con quien defender no se puede. Subid sobre vuestro caballo y tomad vuestra lanza», que también tenía una lanza arrimada a la encina donde estaba arredrada la yegua, «y no os haré conocer de ser de cobardes lo que estáis haciendo». El labrador, que vio sobre sí aquella figura llena de armas blandiendo la lanza sobre su rostro, túvose por muerto
y con buenas palabras respondió: «Señor caballero, este muchacho que estoy castigando es mi criado, que me sirve de guardar una manada de ovejas que tengo en estos contornos, el cual es tan descuidado que cada día me falta una, y porque castigo su descuido o bellaquería, dice que lo hago de miserable por no pagarle la solada que le debo, y en Dios y en mi ánima que miente». «¿Miente delante de mí, ruin villano?», dijo Don Quijote. «Por el sol que nos alumbra, que estoy por pasaros de parte a parte con esta lanza. Pagadle luego sin más réplica, sino, por el Dios que nos rige, que os concluya y aniquile en este punto. Desatadlo luego». Ahí ya se puso en plan salvador total, en plan vengador. El labrador bajó la cabeza y, bueno, sin responder palabra, desató a su criado, al cual preguntó Don Quijote que cuánto le debía su amo. Él dijo que 9 meses a 7 reales cada mes. Hizo la cuenta Don Quijote y halló que montaban 63 reales y díjole al labrador que al momento los desembolsase, si no quería morir por ello. Respondió el medroso villano que para el paso en que estaba y juramento que había hecho, y aún no había jurado nada, que no eran tantos, porque se le habían de descontar y recibir en cuenta 3 pares de zapatos que le había dado y un real de 2 sangrías que le habían hecho estando enfermo. Cuidado, sangrías no es que le dieran a beber sangría, ¿eh? Sangrías era que lo llevaran al barbero para que le hiciese unos cortes y sangrase, porque estamos todavía en la época en la que la medicina estaba muy poco desarrollada, estaba todavía la idea, vamos, de la griega, de los humores. Y cuando alguien estaba pues pachucho, pues le hacían unos cortes para que sangrase, se descongestionase y así mejorase. Menos mal que vivimos en el siglo XXI. «Bien está todo eso», replicó Don Quijote, «pero quédense los zapatos y las sangrías por los azotes que sin culpa le habéis dado. Que si él rompió el cuero de los zapatos que vos pagastes, vos le habéis rompido el de su cuerpo. Y si le sacó el barbero sangre estando enfermo, vos en vanidad se la habéis sacado. Así que por esta parte no os debe nada. El daño está, señor caballero, en que no tengo aquí dineros. Véngase Andrés conmigo a casa, que yo se los pagaré un real sobre otro». «Irme yo con él», dijo el muchacho, «mas mal año. No, señor, ni por pienso, porque en viéndose solo me desollará como a San Bartolomé». «No hará tal», replicó Don Quijote. «Basta que yo se lo mande para que me tenga respeto, y con que él me lo jure por la ley de caballería que me ha recibido, le dejaré ir libre y aseguraré la paga». «Mire vuestra merced, señor, lo que dice», dijo el muchacho, «que este mi amo no es caballero, ni ha recibido orden de caballería alguna, que es Juan Aldudo, el rico, el vecino de Quintanar». «Importa poco eso», dijo Don Quijote, «que aldudos puede haber caballeros, cuantos más que cada uno es hijo de sus obras». «Así es verdad», dijo Andrés, «pero este mi amo, ¿de qué obras es hijo? Pues me niega mi soldada y mi sudor y trabajo». «No niego, hermano Andrés», respondió el labrador, «y hacedme placer de veniros conmigo, que yo juro por todas las órdenes que de caballerías hay en el mundo de pagaros, como tengo dicho, un real sobre otro y aún sahumados». Cualquiera se fía. «Del sahumerio os hago gracia», dijo Don Quijote, «dádselos en reales, que con eso me contento. Y mirad que lo cumpláis como habéis jurado. Si no, por el mismo juramento, os juro de volver a buscaros y a castigaros, y que os tengo de hallar, aunque os escondáis más que una lagartija. Y si queréis saber quién os manda esto, para quedar con más veras obligado a cumplirlo, sabed que yo soy el valeroso Don Quijote de la Mancha, el desfacedor de agravios y sin razones, y a Dios quedad, y no se os parta de las mientes lo prometido, y jurado so pena de la pena pronunciada». Y en diciendo esto, picó a su rocinante y en breve espacio se apartó de ellos. Siguióle el labrador con los ojos, y cuando vio que había traspuesto del bosque y que ya no parecía, volvióse su criado Andrés y díjole: «Venid acá, hijo mío, que os quiero pagar lo que os debo, como aquel deshacedor de agravios me dejó mandado». «Eso juro yo», dijo Andrés, «y cómo que andará vuestra merced acertado en cumplir el mandamiento de aquel buen caballero, que 1000 años viva, que según es de valeroso y de buen juez vive Roque, que si no me paga, que vuelva y ejecute lo que dijo». «También lo juro yo», dijo el labrador,
pero por lo mucho que os quiero acrecentar la deuda por acrecentar la paga. Y asiéndole del brazo, le tornó a atarla a la encina, donde le dio tantos azotes que le dejó por muerto. «Llamad, señor Andrés, ahora», decía el labrador, «al despacedor de agravios. Veréis cómo no desface a aqueste. Aunque creo que no está acabado de hacer, porque me viene gana de desollaros vivo como vos temíades». Pero al fin le desató y le dio licencia a que fuese a buscar a su juez para que ejecutase la pronunciada sentencia. Andrés se partió algo mohino, jurando de ir a buscar al valeroso Don Quijote de la Mancha y contalle punto por punto lo que había pasado, y que se lo había de pagar con las setenas. Pero con todo esto él se partió llorando y su amo se quedó riendo. Y de esta manera deshizo el agravio el valeroso Don Quijote, el cual, contentísimo de lo sucedido, pareciéndole que había dado felicísimo y alto principio a sus caballerías, con gran satisfacción de sí mismo iba caminando hacia su aldea, diciendo a media voz: «Bien te puedes llamar dichosa sobre cuantas hoy viven sobre la tierra, oh, sobre las bellas, bella Dulcinea del Toboso». Ya está flipándose otra vez. Pues te cupo en suerte tener sujeto y rendido a toda tu voluntad de talante a un tan valiente y tan nombrado caballero como lo es y será Don Quijote de la Mancha. Si es que no le hace falta nada, con su cabeza ya hay suficiente para todo. El cual, como todo el mundo sabe, ayer recibió la orden de caballería. En una venta plagada de borrachos. Ha desfecho el mayor tuerto y agravio que formó la sin razón y cometió la crueldad. Bueno, Hoy quitó el látigo de la mano a aquel despiadado enemigo que tan sin ocasión vapulaba a aquel delicado infante. en esto llegó a un camino que en 4 se dividía, y luego se le vino a la imaginación las encrucijadas donde los caballeros andantes se ponían a pensar cuál camino de aquellos tomarían. Y por imitarlos estuvo un rato quedo, y al cabo de haberlo muy bien pensado, soltó la rienda a Rocinante, dejando a la voluntad del Rocín la suya, el cual siguió su primer intento, que fue el irse camino de su caballeriza, a la querencia, a su casa. Y habiendo andado como 2 millas, descubrió Don Quijote un grande tropel de gente, que, como después se supo, eran unos mercaderes toledanos que iban a comprar seda a Murcia. Eran 6 y venían con sus quitasoles, con otros 4 criados a caballo y 3 mozos de mulas a pie. Un grupo de gente que venían con sus parasoles ahí, porque claro, imagínate el sol en la Mancha, a mediodía. Apenas los divisó Don Quijote cuando se imaginó ser cosa de nueva aventura. Ahí vamos otra vez. Y por imitar en todo cuanto a él le parecía posible los pasos que había leído en sus libros, le pareció ver venir allí de molde uno que pensaba hacer. Y así, con gentil continente y denuedo, se afirmó bien en los estribos, apretó la lanza, llegó la adarga al pecho. La adarga es como un escudo de cuero, ¿eh? La adarga al pecho, y puesto en la mitad del camino, estuvo esperando que aquellos caballeros andantes llegasen, que ya él por tales los tenía, y juzgaba, ya en su mente ya eran caballeros andantes. Y cuando llegaron a trecho que se pudieron ver y oír, levantó Don Quijote la voz y con ademán arrogante dijo: ¡Todo el mundo al suelo! No, todo el mundo se tenga. Si todo el mundo no confiesa que no hay en el mundo toda doncella más hermosa que la emperatriz de la Mancha, la sin par Dulcinea del Toboso. Venga, con la masculinidad tóxica, ¿no? O es que era muy caballero, claro. Pararonse los mercaderes al son de estas razones y a ver la extraña figura del que las decía. Y por la figura y por las razones luego echaron de ver la locura de su dueño. Está como una cabra. Mas quisieron ver despacio en qué paraba aquella confesión que se les pedía. Y uno de ellos, que era un poco burlón y mucho discreto, le dijo: «Señor caballero, nosotros no conocemos quién sea esa buena señora que decís. Mostrádnosla, que si ella fuere de tanta hermosura como significáis, de buena gana y sin apremio alguno, confesaremos la verdad que por parte vuestra nos es pedida. Si os la mostrara», replicó Don Quijote, «¿qué hiciérades vosotros en confesar una verdad tan notoria? La importancia está en que sin verla lo habéis de creer, confesar, afirmar, jurar y defender. Donde no, conmigo sois en batalla, gente descomunal y soberbia. Que ahora vengáis uno a uno, como pide la orden de caballería, ahora todos juntos, como es costumbre y mala usanza de los de vuestra ralea. Aquí os aguardo y espero, confiado en la razón de que mi parte tengo. Señor caballero,
replicó el mercader. Suplico a vuestra merced en nombre de todos estos príncipes que aquí estamos, que porque no encarguemos nuestras conciencias confesando una cosa por nosotros jamás vista ni oída, y más siendo tan en perjuicio de las emperatrices y reinas de la Alcarria y Extremadura, que vuestra merced sea servido de mostrarnos algún retrato de esta señora, aunque sea tamaño como un grano de trigo, que por el hilo se sacará el ovillo y quedaremos con esto satisfechos y seguros, y vuestra merced quedará contento y pagado. Y aún creo que estamos ya tan de su parte que aunque su retrato nos muestre que es tuerta de un ojo y que del otro le mana vermellón y piedra azufre, con todo eso, por complacer a vuestra merced, diremos en su favor todo lo que quisiere. O sea, que está diciéndole, tú enséñanosla, que aunque sea un callo malayo, para que estés contento te vamos a decir que es guapísima. No le mana, canalla infame. Respondió Don Quijote encendidísimo en cólera. No le mana, digo, eso que decís, sino ámbar y algalia entre algodones. Y no es tuerta ni corcovada, sino más derecha que un huso de Guadarrama. Ole. Pero vosotros pagaréis la grande blasfemia que habéis dicho contra tamaña beldad, como es la de mi señora. Y en diciendo esto, arremetió con la lanza baja contra lo que él había dicho, con tanta furia y enojo que si la buena suerte no hiciera que en la mitad del camino tropezara y cayera Rocinante, lo pasara mal el atrevido mercader. ¡Bum! Cayó Rocinante y fue rodando su amo una buena pieza por el campo, taca, 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 y queriéndose levantar, jamás pudo. Tal embarazo le causaban la lanza, adarga, espuelas y celada con el peso de las antiguas armas. Y entre tanto, que pugnaba por levantarse y no podía, estaba diciendo: «Non fuyáis, gente cobarde, gente cautiva, atended, que no por culpa mía, sino de mi caballo, estoy aquí tendido». Ahí tirado, todo espazurrado estaba, como una cucaracha panza arriba. Un mozo de mulas, de los que allí venían, que no debía de ser muy buen intencionado, oyendo decir al pobre caído tantas arrogancias, no lo pudo sufrir sin darle la respuesta a las costillas. ¡Pa, pa, pa! Y llegándose a él, tomó la lanza y después de haberla hecho pedazos, catacroc, con uno de ellos empezó a darle a nuestro Don Quijote tantos palos que a despecho y a pesar de sus armas le molió como cibera. Es decir, le molió como si fuese un puñado de trigo. Dábanle voces sus amos que no le diese tanto «¡Para, animalot, que lo vas a matar!» y que le dejase. Pero estaba ya el mozo picado y no quiso dejar el juego hasta envidar todo el resto de su cólera. Y acudiendo por los demás trozos de la lanza, los acabó de deshacer sobre el miserable caído, que con toda aquella tempestad de palos que sobre él vía, no cerraba la boca, amenazando al cielo y a la tierra y a los malandrines que tal le parecían. Estaban dando un palizón brutal y el tío no paraba de despotricar. Cansóse el mozo y los mercaderes siguieron su camino, llevando que contar en todo el del pobre apaleado, el cual, después que se vio solo, tornó a probar si podía levantarse. Pero si no lo pudo hacer cuando sano y bueno, ¿cómo lo haría molido y casi deshecho? Y aún se tenía por dichoso, pareciéndole que aquella era propia desgracia de caballeros andantes, y toda la atribuía a la falta de su caballo, y no era posible levantarse según tenía abrumado todo el cuerpo. Pues apenas llevamos 4 capítulos y ya le han pegado una de tundas, una de tainas ya al pobre Don Quijote, y llevamos 34 páginas del libro, lo que le queda a este pobre desgraciado. Vamos a seguir con el capítulo 5. Capítulo 5, donde se prosigue la narración de la desgracia de nuestro caballero. Viendo pues que en efecto no podía menearse, acordó de acogerse a su ordinario remedio, que era pensar en algún paso de sus libros, y trújole su locura a la memoria aquel de Baldovinos y del Marqués de Mantua, cuando Carloto le dejó herido en la montañita, historia sabida de los niños, no ignorada de los mozos, celebrada y aún creída de los viejos, y con todo esto no más verdadera que los milagros de Mahoma. Esta pues le pareció a él que le venía de molde para el paso en que se hallaba, y así,
con muestra de grande sentimiento, se comenzó a volcar por la tierra, a revolcarse, y a decir con debilitado aliento lo mismo que decía el herido caballero del bosque. ¿Dónde estás, señora mía? ¿Que no te duele mi mal? ¿O no lo sabes, señora? ¿O eres falsa y desleal? Y de esta manera fue prosiguiendo el romance hasta aquellos versos que dicen: Oh, noble marqués de Mantua, mi tío y señor carnal. Y quiso la suerte que cuando llegó a este verso, acertó a pasar por allí un labrador de su mismo lugar y vecino suyo, que venía de llevar una carga de trigo al molino, el cual, viendo a aquel hombre allí tendido, se llegó a él y le preguntó que quién era y qué mal sentía que tan tristemente se quejaba. Don Quijote creyó sin duda que aquel era el marqués de Mantua, su tío, y así no le respondió otra cosa sino fue proseguir en su romance, donde le daba cuenta de su desgracia y de los amores del hijo del emperante con su esposa, todo de la misma manera que el romance lo canta. El labrador estaba admirado oyendo aquellos disparates, y quitándole la visera, que ya estaba hecha pedazos de los palos, le limpió el rostro que le tenía cubierto de polvo y apenas le hubo limpiado cuando le conoció y dijo: «Señor Quijana», que así se debía de llevar cuando él tenía juicio y no había pasado de hidalgo sosegado a caballero andante. «¿Quién ha puesto a vuestra merced de esta suerte?». Pero él seguía con su romance, a cuanto le preguntaba él iba a la suya. Viendo esto, el buen hombre, lo mejor que pudo, le quitó el peto y espaldar para ver si tenía alguna herida, pero no vio sangre ni señal alguna. Procuró levantarle del suelo y no con poco trabajo le subió sobre su jumento, por parecer caballería más sosegada, lo subió encima del burro que llevaba. Recogió las armas hasta las astillas de la lanza, todo, y lióla sobre Rocinante, al cual tomó de la rienda y del cabestro al asno, y se encaminó hacia su pueblo bien pensativo de oír los disparates que Don Quijote decía, no callaba ni bajo del agua. Y no menos iba Don Quijote, que de puro molido y quebrantado no se podía tener sobre el borrico, y de cuando en cuando daba unos suspiros que los ponía en el cielo, de modo que de nuevo obligó a que el labrador le preguntase, le dijese qué mal sentía. Y no parece sino que el diablo le traía a la memoria los cuentos acomodados a sus sucesos, porque en aquel punto, olvidándose de Valdovinos, se acordó del moro Abindarráez, cuando el alcalde de Antequera, Rodrigo de Narváez, le prendió y llevó cautivo a su alcaldía. De suerte que cuando el labrador le volvió a preguntar que cómo estaba y qué sentía, le respondía las mismas palabras y razones que el cautivo Abencerraje respondía a Rodrigo de Narváez, del mismo modo que él había leído la historia en la Diana de Jorge Montemayor, donde se escribe, aprovechándose de ella tan a propósito, que el labrador se iba dando al diablo de oír tanta máquina de necedades, el labrador ya harto de escuchar este tío que no calla, todo el rato diciendo tonterías, por donde conoció que su vecino estaba loquísimo, y dábase priesa a llegar al pueblo por excusar el enfado que Don Quijote le causaba con su larga arenga. Al cabo de la cual dijo: «Sepa vuestra merced, señor don Rodrigo de Narváez, que esta hermosa jarifa que he dicho es ahora la linda Dulcinea del Toboso, por quien yo he hecho, hago y haré los más famosos hechos de caballerías que se han visto, vean, ni verán en el mundo». A esto respondió el labrador: «Mire vuestra merced, señor pecador de mí, que yo no soy don Rodrigo de Narváez ni el marqués de Mantua, sino Pedro Alonso, su vecino. Ni vuestra merced es Valdovinos ni Abindarráez, sino el honrado hidalgo del señor Quijana». «Yo sé quién soy», respondió Don Quijote, «y sé que puedo ser no solo los que he dicho, sino todos los 12 pares de Francia, y aun todos los 9 de la fama, pues a todas las hazañas que ellos todos juntos y cada uno por sí hicieron, se aventajarán las mías». En estas pláticas y en otras semejantes llegaron al lugar a la hora que anochecía. Qué turra toda la tarde, casi todo el día, escuchando a la matraca el pobre señor este que solo quería ayudar a su vecino. Así es la vida a veces. Pero el labrador aguardó a que fuese algo más de noche, porque no viesen al molido hidalgo, tan mal caballero. Llegada pues la hora que le pareció, entró en el pueblo y en la casa de Don Quijote, la cual halló toda alborotada, y estaban en ella el cura y el barbero del lugar, que eran grandes amigos de Don Quijote, que estaba diciéndoles su ama a voces: «¿Qué le parece a vuestra merced, señor licenciado Pedro Pérez», que así se llamaba el cura, «de la desgracia de mi señor?
3 días ha que no parecen él, ni el rocín, ni la adarga, ni la lanza, ni las armas. Desventurada de mí, que me voy a entender. Y así es ello, la verdad, como nací para morir, que estos malditos libros de caballerías que él tiene y suele leer tan de ordinario, le han vuelto el juicio, que ahora me acuerdo de haberle oído muchas veces hablar aventuras por estos mundos. Encomendados sean a Satanás y a Barrabás tales libros que se han echado a perder el más delicado entendimiento que había en toda la Mancha. La sobrina decía lo mismo, y aún decía más. Sepa, señor maese Nicolás, que este era el nombre del barbero, que muchas veces le aconteció a mi señor tío estarse leyendo en estos desalmados libros de desventuras 2 días con sus noches, 2 días con sus noches enteras, al cabo de los cuales arrojaba el libro de las manos y ponía mano a la espada y andaba a cuchilladas con las paredes, y cuando estaba muy cansado decía que había muerto a 4 gigantes, como 4 torres, y el sudor que sudaba del cansancio decía que era sangre de las feridas que había recibido en la batalla, y bebíase luego un gran jarro de agua fría y quedaba sano y sosegado, diciendo que aquella agua era una preciosísima bebida que le había traído el sabio Esquife, un grande encantador y amigo suyo. Mas yo me tengo culpa de todo, que no avisé a vuestras mercedes de los disparates de mi señor tío, para que lo remediaran antes de llegar a lo que ha llegado, y quemaran todos estos descomulgados libros, que tiene muchos que bien merecen ser abrasados, como si fuesen de herejes. Esto digo yo también, dijo el cura. Y a fe que no se pase el día de mañana sin que de ellos no sean auto público y sean condenados al fuego, porque no den ocasión a quien los leyere de hacer lo que mi buen amigo debe de haber hecho. Claro que sí, la Iglesia a quemar los libros, claro que sí. Todo esto estaban oyendo el labrador y don Quijote, con que acabó de entender el labrador la enfermedad de su vecino, y así comenzó a decir a voces: abran vuestras mercedes al señor Valdovinos y al señor Marqués de Mantua, que viene malferido, y al señor Moro Abindarráez, que trae cautivo el valoroso Rodrigo de Narváez, alcaide de Antequera. A estas voces salieron todos, y como conocieron los unos a su amigo, las otras a su amo y tío, que aún no se había apeado del jumento porque no podía, corrieron a abrazarle. Él dijo: ténganse todos, que vengo malferido por culpa de mi caballo. Llévenme a mi lecho y llámese, si fuera posible, a la sabia Urganda, que cure y cate mis heridas. Mira, y no era mala, dijo a este punto el ama, si me decía a mí bien mi corazón del pie que cojeaba mi señora. Suba vuestra merced en buena hora, que sin que venga esa hurgada le sabremos aquí curar. Malditos, digo, sean otra vez y otras 100 estos libros de caballerías que tal han parado a vuestra merced. Apagarlo los libros, siempre. Lleváronle luego a la cama, y catándole las feridas, no le hallaron ninguna. Y él dijo que todo era molimiento por haber dado una gran caída con Rocinante, su caballo, combatiéndose con 10 jayanes, los más desaforados y atrevidos que pudieran fallar en gran parte de la tierra. Tal, dijo el cura. Jayanes hay en la danza, para mi santiguada, que yo los queme mañana antes que llegue la noche. Los libros. Hiciéronle a don Quijote 1000 preguntas, y a ninguna quiso responder otra, sino que le diesen de comer y le dejasen dormir, que era lo que más le importaba. Estaba pobre, destrozado. Hízose así, y el cura se informó muy a la larga del labrador del modo en que había hallado don Quijote. Él se lo contó todo, con los disparates que al hallarle y al traerle había dicho, que fue poner más deseo en el licenciado de hacer lo que otro día hizo, que fue llamar a su amigo el barbero maese Nicolás, con el cual se vino a casa de don Quijote. Pues aquí se cierra la primera aventurilla, la primera salida de don Quijote. En 5 capítulos he dado tiempo de armarse caballero y de que le den 2 tandas de turras bien dadas. La primera, algunas pedradas, inmediatamente antes de armar el caballero, y luego ya pues las 2 seguidas de la caída del caballo, más el mozalbete este que le parte la lanza y lo muele a palos. Ya está todo el equipo, todas las amistades y la familia de Quijano perfectamente ya sobre aviso, ya saben dónde está el problema y van a actuar. Pero ¿lograrán su cometido?
lograrán ponerlo en cinta, lograrán que cese en su empeño este loco. Pues lo tendremos que ver. De primera seguimos, porque hemos llegado ya al capítulo 6. Capítulo 6 del donoso y grande escrutinio que el cura y el barbero hicieron en la librería de nuestro ingenioso Hidalgo. Se viene criba en la colección de libros de Don Quijote, el cual aún todavía dormía. Pidió las llaves a la sobrina del aposento donde estaban los libros autores del daño y ella se las dio, de muy buena gana. Entraron dentro todos y la ama con ellos y hallaron más de 100 cuerpos de libros grandes, muy bien encuadernados, y otros pequeños. Y así como el ama los vio, volvióse a salir del aposento con gran priesa y tornó luego con una escudilla de agua bendita y un bisopo y dijo: «Tome vuestra merced, señor licenciado, rocíe este aposento, no esté aquí algún encantador de los muchos que tienen estos libros y nos encanten en pena de la que queremos dar echándoles del mundo». Enseguida volvió con un guisopo y agua bendita para que el cura los bendiciese, no sea cosa que haya un espíritu aquí. Causó risa al licenciado la simplicidad del ama y mandó al barbero que le fuese dando de aquellos libros uno a uno para ver de qué trataban, pues podía ser hallar algunos que no mereciesen castigo de fuego. «¡No!», dijo la sobrina, «no hay para qué perdonar a ninguno, porque todos han sido los dañadores. Mejor será arrojarlos por las ventanas al patio y hacer un rimeo de ellos, y pegarles fuego, y si no llevarlos al corral, y allí se hará la hoguera y no ofenderá el humo». Lo mismo dijo el ama. Tal era la gana que las dos tenían de la muerte de aquellos inocentes. Pero el cura no lo veía de la misma manera. Mas el cura no vino en ello sin primero leer siquiera los títulos. Y el primero que maese Nicolás le dio en las manos fue Los 4 de Amadís de Gaula. Y dijo el cura: «Parece cosa de misterio esta, porque según he oído decir, este libro fue el primero de caballerías que se imprimió en España, y todos los demás han tomado principio y origen de este. Y así me parece que como a dogmatizador de una secta tan mala, le debemos sin excusa alguna condenar al fuego». «No, señor», dijo el barbero, «que también he oído decir que es el mejor de todos los libros que de este género se han compuesto, y así como a único en su arte, se debe perdonar». «Así es verdad», dijo el cura, «y por esa razón se le otorga la vida por ahora. Veamos es otro, que está junto a él». «Es», dijo el barbero, «Las Sergas de Espladián». Bueno, que este podcast tenga por objeto, como la mayoría de podcasts hoy en día, el que tú concilies el sueño de una manera lo más agradable posible, no quita para que si hay un fragmento de la novela que es tan sumamente repetitivo, o bueno, en este caso, mira, están haciendo una enunciación de los libros de caballería que tenía Don Quijote. Aquí Cervantes, el escritor, se pegó la vacilada de turno en la que pues cogió y dijo: voy a dejar plasmado el conocimiento que tengo en cuanto a títulos de libros de caballerías. Estaba haciendo la típica jugada del cultureta. No quiere decir que se haya leído esos libros, ni muchísimo menos. Como la gente dice, pues el Quijote, y no se lo han leído, y tantísimos otros libros. Pero qué bien queda el hecho de decir fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, el libro tal, 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 tal. Es un toque intelectual. Esa vacilada es la que está pegando aquí Cervantes, y bueno, yo reconozco que leer el libro está muy bien, que te prometí, bueno, si no, no te lo prometí, pero bueno, casi, ¿no? Que iba a leer el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha en su totalidad, all-in, efectivamente, lo estoy haciendo, y de fondo está sonando. Pero yo reconozco también que el principal objeto de este proyecto, de este podcast, es que tenga un contenido agradable para la escucha. Respondió el barbero: «Don Olivante de Laura». El autor de ese libro, dijo el cura, fue el mismo que compuso A Jardín de Flores. Y en verdad que no sepa determinar cuál de los dos libros es más verdadero, o por decir mejor, menos mentiroso. Solo sé decir que este ir al corral... Es que sigue y sigue y sigue, y tiene muchísimo mérito, porque en la época no era como ahora, que tú pones en Google títulos de libros de caballería y ¡prum!, te aparecen. No, ahí tenías que irte a una biblioteca, buscar referencias. Cervantes era un currante, y todo con una mano solo. Era un currante, pero total. O a lo mejor era un impostor, y lo que quería era eso, ir de cultureta, y luego el tío no leía nada. Lo único que le nacía era, pues eso, ir contra Lope de Vega, que era el que le estaba fastidiando el asunto,
y escribir su novela, y yo aquí he venido a hablar de mi libro, pero para hablar de mi libro está hablando de 3.000 libros. Y así fue hecho. Pesado. Abrióse otro libro y vieron que tenía por título El Caballero de la Cruz. Por nombre tan santo como este libro tiene, se podía perdonar su ignorancia. Mas también se suele decir, tras la cruz está el diablo, vaya al fuego. Joder, que sigue y sigue y sigue. Esto sería como esos programas que hacía el difunto Sánchez Dragó, negro sobre blanco, venga a hablar de libros y de libros y de libros. Pues sí, pues muy bien, cojonudo. Pero ¿qué quieres que te diga? Esto, para lo que sería el podcast, es un bajón total. Porque aquí estamos ya, que si el Quijote había salido por el campo, que lo de la venta y que le habían pegado palizas y de repente se lían ahí a hablar del Club del Libro, con el verdadero historiador Turpín. Y en verdad que estoy por condenarlos, no a más que a destierro perpetuo, siquiera porque tienen parte de la intervención del famoso Mateo Boiardo, de donde también tejió su tela el cristiano poeta Ludovico Aristoso, al cual si aquí hallo y que habla en otra lengua que la suya, no le guardaré respeto alguno, pero si habla en su idioma le pondré sobre mi cabeza. Pues yo le tengo en italiano, dijo el barbero, mas no le entiendo. Ni aun fuera bien que vos lo entendiérades, respondió el cura. Y aquí le perdonáramos al señor capitán que no le hubiera traído a España y hecho en castellano, que le quitó mucho de su natural valor. Y lo mismo harán todos aquellos que los libros de verso quisieren volver en otra lengua, que por mucho cuidado que pongan y habilidad que muestren, jamás llegarán al punto que ellos tienen en su primer nacimiento. Que sí, que viva la versión original. Que viva la versión original. Y las versiones y las ediciones originales. Ole, ahí estaba Cervantes ya reivindicando lo que reivindicamos hoy en día. Siempre que no seamos ni traductores, ni dobladores, ni adaptadores, porque entonces si no, estamos jodidísimos. Bueno, ya está llegando al final de la relación de libros, ¿eh? O sea que a partir de ahora ya el ritmo vuelve a crecer otra vez de la lectura y del podcast. Y lo tuvo por bien y por cosa muy acertada, por entender que era el cura tan buen cristiano y tan amigo de la verdad, que no diría otra cosa por todas las del mundo. Y abriendo otro libro, vio que era Palmerín de Oliva, y junto a él estaba otro que se llamaba Palmerín de Inglaterra, lo cual, visto por el licenciado, dijo: esa oliva se haga luego rajas y se queme, que aún no queden de ella las cenizas, y esa palma de Inglaterra se guarde y se conserve como a cosa única, y se haga para ello otra caja, como la que halló Alejandro en los despojos de Darío, que la disputó para guardar en ella las obras del poeta Homero. La de Oliva no, pero la de la inglesa sí. Esa edición la guardamos, que puede valer mucho dinero en el futuro. Este libro, señor compadre, tiene autoridad por dos cosas. La una, porque él por sí es muy bueno, principal, y la otra, porque es fama que le compuso un discreto rey de Portugal. Todas las aventuras del castillo de Miraguarda son bonísimas y de grande artificio. Las razones cortesanas y claras que guardan y miran el decoro del que habla con mucha propiedad y entendimiento. Digo pues, salvo vuestro buen placer, señor maese Nicolás, que este y Amadís de Gaula queden libres del fuego y todos los demás, sin hacer más cala y cata, perezcan. No, señor compadre, replicó el barbero, que este que aquí tengo es el afamado Don Belianís. Y ahí van quedándose los que les interesaban, ¿ya? Pues ese, replicó el cura, con la segunda, tercera y cuarta parte, tiene necesidad de un poco de ruibarbo para purgar la demasiada cólera suya, y es menester quitarles todo aquello del castillo de la fama y otras impertinencias de más importancia, para lo cual se les da término ultramarino, y como se enmendaren, así se usará con ellos de misericordia o de justicia, y en tanto, tenedlos vos, compadre, en vuestra casa, mas no los dejéis leer a ninguno, o sea, quédatelos tú, pero que no salga de aquí esto, ¿eh? «¿Qué me place?», respondió el barbero. Y sin querer cansarse más en leer libros de caballerías, mandó al ama que tomase todos los grandes y diese con ellos en el corral. «Venga, por la ventana, facafac, facafac, facafac». No se dio a tonta ni a sorda, sino a quien tenía más gana de quemallos, que de echar una tela por grande y delgada que fuera. Y haciendo casi 8 de una vez, los arrojó por la ventana. «¡A tomar por saco!». Por tomar muchos juntos se le cayó uno a los pies del barbero, que le tomó gana de ver de quién era, y vio que decía: «Historia del famoso caballero Tirante el Blanco». «¡Válame Dios!», dijo el cura dando una gran voz, «que aquí esté Tirante el Blanco. Dádmele acá, compadre, que hago cuenta que he hallado en él un tesoro de contento y una mina de pasatiempos. Aquí está don Quieresón de Montalbán,
valeroso caballero, y su hermano Tomás de Montalbán y el caballero Fonseca, con la batalla que el valiente del tirante hizo con el alano, y las agudezas reposadas, y la señora emperatriz, enamorada de Hipólito, su escudero. Dígoos verdad, señor compadre, que por su estilo es este el mejor libro del mundo. Aquí comen los caballeros y duermen y mueren en sus camas y hacen testamento antes de su muerte, con otras cosas de que todos los demás libros de este género carecen. Con todo esto, os digo que merecía el que lo compuso, pues no hizo tantas necesidades de industria que le echaran a galeras por todos los días de su vida. Llevadle a casa y leedle, y veréis que es verdad cuanto de él se ha dicho. Tirante el Blanco, de Joan Martorell. Este es libro de cabecera y también se queda. Así será, respondió el barbero. ¿Pero qué haremos de estos pequeños libros que quedan? Estos, dijo el cura, no deben ser de caballería, sino de poesía. Y abriendo uno, vio que era la Diana de Jorge de Montemayor, y dijo, creyendo que todos los demás eran del mismo género: estos no merecen ser quemados como los demás. Porque no hacen ni harán el daño que los de caballerías han hecho, que son libros de entendimiento sin perjuicio de tercero. Ay, señor, dijo la sobrina, bien los puede vuestra merced mandar quemar como a los demás, porque no sería mucho que, habiendo sanado mi señor tío de la enfermedad caballeresca, leyendo estos, se le antojase de hacerse pastor y andarse por los bosques y prados cantando y tañendo, y lo que sería peor, hacerse poeta, que según dicen es enfermedad incurable y pegadiza. Ay, ¿cómo estaban estas? Verdad dice esta doncella, dijo el cura, y será bien quitarle a nuestro amigo este tropiezo y ocasión de delante, y de paso nos quedamos nosotros los libros. Y pues comenzamos por la Diana de Montemayor. Soy de parecer que no se queme, sino que se quite todo aquello que trata de la sabia Felicia y del agua encantada y casi todos los versos mayores, y quédesele enhorabuena a la prosa y la honra de ser primero en semejantes libros. Este que se sigue, dijo el barbero, es la Diana llamada Segunda del Salmantino, y este otro que tiene el mismo nombre, cuyo autor es Gil Polo. Pues la del Salmantino, respondió el cura, acompañe y acreciente el número de los condenados al corral, y la de Gil Polo se guarde como si fuera del mismo Apolo, y pase adelante, señor compadre, y démonos prisa, que se va haciendo tarde. Venga, va, adelantemos, que se nos pasa la hora. Este libro es, dijo el barbero abriendo otro, los 10 libros de Fortuna de Amor, compuesto por Antonio de Lofraso, poeta sardo. Por las órdenes que recibí, dijo el cura, que desde que Apolo fue Apolo y las musas musas y los poetas poetas, tan gracioso ni tan disparatado libro como ese no se ha compuesto, y que por su camino es el mejor y el más único de cuantos de este género han salido a la luz del mundo, y el que no le ha leído puede hacer cuenta que no ha leído jamás cosa de gusto. Dádmele acá, compadre, que precio más haberle hallado que si me dieran una sotana de raja de Florencia. Mira tú si estaba contento el cura con el librito que se acababa de agenciar. Púsole aparte con grandísimo gusto, y el barbero prosiguió diciendo: estos que se siguen son el pastor de Iberia, ninfas de Henares y desengaño de celos. Pues no hay más que hacer, dijo el cura, sino entregarlos al brazo seglar del ama, y no se me pregunta el por qué, que sería nunca acabar. Este que viene es el pastor de Fílida. No es ese pastor, dijo el cura, sino muy discreto cortesano. Guárdese como joya preciosa. Este grande que aquí viene se titula, dijo el barbero, Tesoro de varias poesías. Como ellas no fueran tantas, dijo el cura, fueran más estimadas, menester es que este libro se esguarde y limpie de algunas bajezas que entre sus grandezas tiene. Guárdese, porque su autor es amigo mío y por respeto de otras más heroicas y levantadas obras que ha escrito. O sea, como es amigo mío, vamos a guardarlo, no lo quememos. Este es, siguió el barbero, el Cancionero de López Maldonado. También el autor de ese libro, replicó el cura, es grande amigo mío, y sus versos en su boca admiran a quien los oye. Y tal es la suavidad de la voz con que los canta que encanta. Algo largo es en las églogas, pero nunca lo bueno fue mucho. Guárdese con los escogidos. ¿Pero qué libro es ese que está junto a él? La Galatea, de Miguel de Cervantes, dijo el barbero. Muchos años ha que es grande amigo mío ese Cervantes, y sé que es más versado en desdichas que en versos. Su libro tiene algo de buena invención, propone algo y no concluye nada. Es menester esperar la segunda parte que promete. Quizá con la enmienda alcanzará del todo la misericordia que ahora se le niega, y entre tanto
que esto se ve, pues tenedle recluso en vuestra posada. Aquí Cervantes se acaba de hacer autopublicidad en su propio libro, la segunda parte de la Galatea, Coming Next. Señor compadre, que me place, respondió el barbero. Y aquí vienen tres, todos juntos. La huracana de don Alonso de Ercilla, la Austríada de Juan Rufo, jurado de Córdoba, y el Monserrate de Cristóbal de Virués, poeta valenciano. Todos estos tres libros, dijo el cura, son los mejores que en verso heroico en lengua castellana están escritos y pueden competir con los más famosos de Italia. Guárdense como las más ricas prendas de poesía que tiene España. Cansóse el cura de ver más libros y así, a carga cerrada, quiso que todos los demás se quemasen. Venga, venga, adelantando. Pero ya tenía abierto uno el barbero que se llamaba Las lágrimas de Angélica. Llóralas yo, dijo el cura en oyendo el nombre, si tal libro hubiera mandado quemar, porque su autor fue uno de los famosos poetas del mundo, no solo de España, y fue felicísimo en la traducción de algunas fábulas de Ovidio. Y así como el que no quiere la cosa, no solo le han desmontado la biblioteca a Alonso Quijano, a su amigo, sino que se han quedado con unos cuantos libros que tienen muchísimo valor. Y a todo esto el pobre Don Quijote está tendido en la cama, había llegado desnutrido, prácticamente deshidratado, con una molienda encima del copón y mientras, sin saber, sin enterarse, que su biblioteca ha sido no solo mancillada, sino descuartizada. Seguimos porque llega el capítulo 7 para rematar el episodio de hoy. Capítulo 7 de la segunda salida de nuestro buen caballero Don Quijote de la Mancha. Estando en esto, comenzó a dar voces Don Quijote, diciendo: aquí, aquí, valerosos caballeros, aquí es menester mostrar la fuerza de vuestros valerosos brazos, que los cortesanos llevan lo mejor del torneo. Por acudir a este ruido y estruendo, no se pasó adelante con el escrutinio de los demás libros que quedaban, y así se cree que fueron al fuego sin ser vistos ni oídos la Carolea y León de España, con los Hechos del Emperador, compuestos por don Luis de Ávila, que sin duda debían de estar entre los más que quedaban, y quizás si el cura los viera no pasaran por tan rigurosa sentencia. Cuando llegaron a Don Quijote, ya estaba él levantado de la cama y proseguía en sus voces y en sus desatinos, dando cuchilladas a reveses a todas partes, estando tan despierto como si nunca hubiera dormido. Abrazáronse con él y por fuerza le volvieron al lecho, y después que hubo sosegado un poco, volviéndose a hablar con el cura, le dijo: por cierto, señor arzobispo Turpín, que es gran mengua de los que nos llamamos 12 pares dejar tan sin más ni más llevar la victoria de este torneo a los caballeros cortesanos, habiendo nosotros los aventureros ganado el precio en los 3 días antecedentes. Imagínate la cara con lo que lo miraron todos. Calle vuestra merced, señor compadre, dijo el cura, que Dios será servido que la suerte se mude y que lo que hoy se pierde se gane mañana, y atienda vuestra merced a su salud por agora, que me parece que debe de estar demasiadamente cansado, si ya no es que esté malferido. Ferido no, dijo Don Quijote, pero molido y quebrantado no hay duda en ello, porque aquel bastardo de don Roldán me ha molido a palos con el tronco de una encina y todo, de envidia, porque ve que yo solo soy el opuesto de sus valentías. Mas no me llamaría yo Reinaldos de Montalbán si en levantándome de este lecho tráiganme de llantar que es lo que más me hará el caso, y quédense lo del vengarme a mi cargo. Hicieronlo así, diéronle de comer y quedóse otra vez dormido, y ellos admirados de su locura. Aquella noche quemó y abrasó el ama cuantos libros había en el corral y en toda la casa, y tales debieron de arder que merecían guardarse en perpetuos archivos, mas no lo permitió su suerte y la pereza del escrutinador, y así se cumplió el refrán en ellos de que pagan a las veces justos por pecadores. Aquella noche en el patio hubo una hoguera de San Juan sin ser San Juan. Uno de los remedios que el cura y el barbero dieron por entonces para el mal de su amigo fue que le murasen y tapiasen el aposento de los libros, porque cuando se levantase no los hallase. Quizá quitando la causa cesaría el efecto. Y que dijesen que un encantador se los había llevado, y el aposento y todo. Y así fue hecho con mucha presteza. De allá 2 días se levantó Don Quijote, 2 días estuvo en la cama sin poderse levantar.
2 días de allí se levantó Don Quijote y lo primero que hizo fue ir a ver sus libros. Y como no hallaba el aposento donde le había dejado, pues andaba de una a otra parte buscándole, pasillo arriba, pasillo abajo. Llegaba donde solía tener la puerta y tentábala con las manos y volvía y revolvía los ojos por todo sin decir palabra. ¿Visto? A mí me suena que aquí había una puerta y ahora no hay. Pero al cabo de una buena pieza preguntó a su ama qué hacía, qué parte estaba el aposento de sus libros. El ama, que ya estaba bien advertida de lo que había de responder, le dijo: ¿Qué aposento que nada busca vuestra merced? Ya no hay aposento ni libros en esta casa, porque todo se lo llevó el mismo diablo. No era diablo, replicó la sobrina, sino un encantador que vino sobre una nube una noche, Goku. Después del día que vuestra merced de aquí se partió, y apeándose de una sierpe en que venía caballero, entró en el aposento, sobre una sierpe, sobre un dragón, era Son Goku, y no sé lo que le hizo dentro, que a cabo de poca pieza salió volando por el tejado y dejó la casa llena de humo, y cuando acordamos a mirar lo que había dejado hecho, no vimos libro ni aposento alguno. Solo se nos acuerda muy bien a mí y al ama que al tiempo de partirse aquel mal viejo dijo en altas voces que por enemistad secreta que tenía al dueño de aquellos libros y aposento dejaba hecho el daño en aquella casa que después se vería. Dijo también que se llamaba el sabio Muñatón. Frestón, diría, dijo Don Quijote. No sé, respondió el ama, si se llamaba Frestón o Fritón o Frostis o... Solo sé que acabó en Tón su nombre. Así es, dijo Don Quijote, que ese es un sabio encantador, grande enemigo mío, que me tiene ojeriza, porque sabe por sus partes y letras que tengo de venir andando los tiempos a pelear en singular batalla con un caballero a quien él favorece, y le tengo de vencer sin que él lo pueda estorbar. Y por esto procura hacerme todos los sinsabores que puede, y mandóle yo que mal podrá él contradecir sinsabores ni evitar lo que por el cielo está ordenado. Claro, ¿quién duda de eso? Dijo la sobrina, disimulando. Pero ¿quién le mete a vuestra merced, señor tío, en esas pendencias? ¿No será mejor estarse pacífico en su casa y no irse por el mundo a buscar pan de trastigo sin considerar que muchos van por lana y vuelven trasquilados? Oh, sobrina mía, respondió Don Quijote con la voz muy engolada, y cuán mal que estás en la cuenta. Primero que a mí me trasquilen, tendré peladas y quitadas las barbas a cuantos imaginen tocarme en la punta de un solo cabello. Se flipado, como siempre. No quisieron las dos replicarle más, porque vieron que se le encendía en cólera. Es pues el caso que él estuvo 15 días en casa muy sosegado, sin dar muestras de querer secundar sus primeros devaneos, en los cuales días pasó graciosísimos cuentos con sus dos compadres, el cura y el barbero, sobre que él decía que la cosa de más necesidad tenía el mundo era de caballeros andantes y de que en él se resucitase la caballería andantesca. El cura algunas veces le contradecía y otras pues concedía, porque si no guardaba este artificio no había poder averiguarse con él. Estaban todo el rato una de cal, una de arena, intentando sobrellevar la situación de la mejor manera posible, capeando el temporal a ver si esos 15 días se alargaban y se contentaba y se tranquilizaba el amigo. Pero en este tiempo solicitó Don Quijote a un labrador vecino suyo, hombre de bien, si es que este título se puede dar al que es pobre, que sí que se puede, pero de muy poca sal en la mollera. En resolución, tanto le dijo, tanto le persuadió y prometió que el pobre villano se determinó de salirse con él y servirle de escudero. Batman y Robin, Watson y Holmes. Pues sí, aquí estamos hablando de Quijote y Sancho. Sancho Quijote. Y no voy a ponerme a cantar la canción porque la tienes perfectamente en la mente. Y si no la tienes en la mente, eres muy joven y das asco. No, no das asco, das envidia. Decíale, entre otras cosas, Don Quijote que se dispusiese a ir con él de buena gana, porque tal vez le podía suceder aventura que ganase, en quítame allá esas pajas, alguna ínsula, y le dejase a él por gobernador de ella. Con estas promesas y otras tales, Sancho Panza, gran ovación, público en pie, que así se llamaba el labrador, dejó su mujer y hijos y asentó por escudero de su vecino. O sea, con dos conversaciones de yo voy a salir a ganar aventuras y algo te quedará, lo convenció. Me ha convencido usted. Dio luego Don Quijote orden en buscar dineros y vendiendo una cosa y empeñando otra y malbaratándolas todas,
Llegó a una razonable cantidad. Acomodóse a sí mismo en una rodela que pidió prestada a su amigo y, pertrechado de rota celada, pues lo mejor que pudo, avisó a su escudero Sancho del día y la hora que pensaba ponerse en camino para que él se acomodase de lo que viese, que más le era menester. Sobre todo le encargó que llevase alforjas. Él dijo que se llevaría y que en sí mismo pensaba llevar un asno que tenía muy bueno, porque él no estaba duecho a andar mucho a pie. En lo del asno reparó un poco Don Quijote, imaginando si se le acordaba si algún caballero andante había traído escudero caballero asnalmente, pero nunca le vino alguno a la memoria. Mas con todo esto determinó que le llevase con presupuesto de acomodarle del caballo al primer descortés caballero que topase. Atención, verbo pedante. Proveyóse de camisas y de las demás cosas que él pudo, conforme al consejo que el ventero le había dado, todo el cual hecho y cumplido, sin despedirse Panza de sus hijos y mujer, ni Don Quijote de su ama y sobrina, una noche salieron del lugar sin que persona los viese, en la cual caminaron tanto que al amanecer se estuvieron por seguros de que no los hallarían, aunque los buscasen. Se les escaparon de noche como dos adolescentes. Iba Sancho Panza sobre su jumento como un patriarca, con sus alforjas y bota, con mucho deseo de verse ya gobernador de la ínsula que su amo le había prometido. Acertó Don Quijote tomar la misma derrota y camino que él había tomado en su primer viaje, que fue por el campo de Montiel, por el cual caminaba con menos pesadumbre que a la vez pasada, porque por ser hora de la mañana y herirles a soslayo los rayos del sol, no les fatigaban. Dijo en esto Sancho Panza a su amo: Mire vuestra merced, señor caballero andante, que yo no se le olvide que lo de la ínsula me tiene prometido, que yo la sabré gobernar por grande que sea. A lo cual respondió Don Quijote: Has de saber, amigo Sancho Panza, que fue costumbre muy usada de los caballeros andantes antiguos hacer gobernadores a sus escuderos de las ínsulas o reinos que ganaban, y yo tengo determinado de que por mí no falte tan agradecida usanza. Antes pienso aventajarme en ella, porque ellos algunas veces, y quizás las más, esperaban a que sus escuderos fuesen viejos, y ya después de hartos de servir y de llevar malos días y peores noches, pues les daban algún título de conde o por lo mucho de marqués de algún valle o provincia de poco más o menos. Pero si tú vives y yo vivo, bien podría ser que antes de 6 días ganase yo tal reino que tuviese otros a él adherentes que viniesen de molde para coronarte por rey de uno de ellos. Y no lo tengas a mucho, que cosas y casos acontecen a los tales caballeros por modos tan nunca vistos ni pensados, que con facilidad te podría dar aún más de lo que te prometo. Sancho Panza en nuestros días sería presa total del coaching. De esa manera, respondió Sancho Panza, si yo fuese rey por algún milagro de los que vuestra merced dice, por lo menos, Juana Gutiérrez, mi oíslo, vendría a ser reina y mis hijos infantes. Pues ¿quién lo duda?, respondió Don Quijote. Yo lo dudo, replicó Sancho Panza, porque tengo para mí que, aunque lloviose Dios reino sobre la tierra, ninguno asentaría bien sobre la cabeza de Mari Gutiérrez. Sepa, señor, que no vale 2 maravedís para reina. Condesa le caerá mejor, y a un Dios y ayuda. Eso está hablando de la mujer, ¿eh? Encomiéndalo tú a Dios, Sancho, respondió Don Quijote, que él le dará a lo que más le convenga. Pero no apoques tu ánimo tanto que te vengas a contentar con menos que con ser adelantado. No haré, señor mío, respondió Sancho, y más teniendo tal principal amo en vuestra merced, que me sabrá dar todo aquello que me esté bien y yo pueda llevar.